Vamos ahora sí a los saludos formales, ya los escuchaban recién. ¿A quiénes escuchaban? Bueno, Adriana Marrero, ¿qué tal? Buen día, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Leonardo Costa, ¿cómo andás, Neco? Buen día, ¿todo bien? Pablo Carrasco, ¿cómo andás, Pablo? Buenos días, muy bien, por suerte. Y Cristian Mirza, ¿a quién no habían escuchado? ¿Vos arrancaste, Cristian, o no arrancaste? Sí, no, todavía no, estoy en eso. Estoy entre ¿Haciendo la transición? La transición, sí, que resaca. Es compleja. No, bueno, no. Pero sí, con un poco de trabajo, pero haciendo mucha familia, mucha actividad familiar. Y las Pascuas es unas fechas simbólicamente muy importantes para los cristianos y los no cristianos. Por ¿verdad? supuesto. Bueno, vamos al primer tema que nos convoca hoy. Algo ya lo adelantábamos más temprano y leíamos varios mensajes de los oyentes que estaban muy interesados en este tema. La Intendencia de Montevideo anunciará el miércoles cambios en las actividades que se desarrollan en la Rural del Prado durante la Semana Criolla a raíz de la muerte de 2 caballos que competían en las jineteadas. El intendente Cristian Di Candia dijo en su cuenta de Twitter que la Intendencia tiene intenciones de reformular la Criolla del Prado para que no haya violencia ni maltrato de ningún tipo. El pasado martes, un caballo debió ser sacrificado tras sufrir una fractura que derivó en una hemorragia interna. El sábado murió otro potro luego de sufrir convulsiones y lesiones vasculares. A raíz de esta última muerte, los movimientos animalistas pidieron suspender directamente las jineteadas ayer en el último día de las criollas del Prado. La comuna descartó esa posibilidad, pero en cambio sí canceló las ceremonias protocolares de cierre. ¿Cómo ven este tema? Leonardo decía hoy, es como el cantado también después de Semana de Turismo, ¿no? Es el lunes de Semana de Turismo. Los este canales tema. de televisión muchas veces los viernes de Santo no tienen nada que hacer, entonces van y recorren todas las verdulerías, las pescaderías y cualquier precio está el pescado. Bueno, a mí me toca todos los lunes hablar de este tema. Bueno, pero ahora, hoy decíamos más temprano también que es cierto que hace años que se viene discutiendo. Este año hay como una vueltita más, ¿no? Este año la Intendencia directamente dice que el miércoles va a anunciar cambios. No se sabe, no se adelanta es una en qué van a vueltita de Twitter, conceder. Digamos, ¿no? Bueno, porque por ahí fue los anuncios, ¿no? Di Candia, el flamante intendente, lo ha hecho todos sus anuncios y comunicados a través de Twitter, o se maneja mucho por esa vía, y ahí es donde da a entender esto. Pero a ver, vayamos a la discusión en sí. Pablo. Bueno, yo preparando este tema, que también me ha tocado varias veces, sí. Yo ni leí el material de la producción. El hombre de campo, a ver, lo tiene clarísimo ya. Sí, lo tengo bastante claro. Y mi conclusión es que una parte importante de los montevideanos no entienden esta fiesta. Esa es mi primera conclusión, mi primer titular, que no la entienden. Realmente se aproximan a ella desde ángulos que ni se le pasa por la cabeza a las personas que van. No entienden a las 200.000 personas que van, primero porque son muchas. Sí entienden los políticos que tienen que estar, porque no creo que no faltó nadie. No. Y después llegar a su casa y hacer el Twitter políticamente correcto. Pero por las dudas, que estas 200.000 personas equivocadas son de interés, igual van, ¿no? No entienden tampoco a los jinetes, ¿no? Los jinetes hacen un sacrificio enorme para llegar a esta fiesta. Esta es la Copa del Mundo, esta es la Libertadores. Acá vale la pena correr los riesgos que corren, porque digamos, murieron 2 caballos, pero lo normal es que se lastimen más jinetes que caballos. Y tampoco entienden el honor que está en juego para alguien cuya, no te digo única habilidad, pero una de sus habilidades de la cual está orgulloso, sea reconocido a nivel nacional. Y entonces ese es nuestro primer problema. Por lo tanto, yo les doy mi pequeña visión de lo que sí me parece que es esta fiesta, para seguir la discusión. Del lado de los jinetes, creo que la gente no se da cuenta de que allí se juntan las personas que más quieren a los caballos en el Uruguay. Esas personas son las que más quieren los caballos, viven con ellos, tienen una entrega de esos caballos. Yo soy de Nico Pérez, que toda la Ruta 7 es una zona increíblemente apasionada por los caballos. Por Raíz especialmente. El Raíz especialmente, pero también de ahí se fueron los caballos para Uruguay y todo lo demás.
Y la gente no come por comprarle ración a los caballos, se levanta a las 5 de la mañana, le compra una manta, la más cara que haya. Es decir, hay una cosa, una relación que yo la considero laboral. La relación entre el caballo y la persona es una relación laboral, y por lo tanto esta fiesta es una fiesta del trabajo, donde la gente va a mostrar lo que hace. No hace todos los días porque los caballos se amansan, pero se muestra el trabajo, como se muestran otra vez pialadas, como muestra no solamente el jinete en el rodeo allí, por ejemplo, el apadrinador es un trabajo impresionante, talento, el ver cómo lo sacan en 8 segundos de arriba del caballo, y le salvan la vida prácticamente, y no es distinto a lo que hacen los vascos cuando hacen sus fiestas, que son también de trabajo, o los leñadores en Canadá cuando hacen campeonato de cortar troncos. Digamos, es lo que ellos hacen todos los días, y por lo tanto lo que están haciendo es mostrar su único o su gran talento, lo que pueden distribuir o hacer a la gente disfrutar. Ese es el jinete. La gente, lo otro que yo quiero decir es, no va a ver morir los caballos. No es el gol y el triunfo no es ver morir un toro como es en una corrida. Acá van a ver al jinete. La batalla entre el jinete y el caballo es muy pareja, no es que esté sometido el animal, y a veces los caballos para estas 200.000 personas son tan famosos como los jinetes, porque yo recuerdo, lamentablemente por mi edad, cuando yo era chico había un caballo muy famoso que era un bayo, que tenía una mancha blanca que se llamaba el paleta quemada, que solo una persona al final de la vida del caballo le paró, porque es así se dice, le paró, y todo el mundo en el campo tenía una foto del paleta quemada y una foto del jinete. Es decir, que no hay un regocijo o un morbo de ver a un caballo sufrir. Lo que hay es ver el talento de alguien para mantenerse arriba. Y por último, el caballo en sí, que es el tema, ¿no? Creo que el caballo entiende mucho mejor que el ONG lo que está haciendo. Es decir, los caballos se sienten atletas, son tratados como tal, son montados 1 minuto por año. 1 minuto por año, y el resto del año tienen una vida absolutamente privilegiada respecto al resto de los caballos que yo conozco, ¿tá? Que también que van a seguir muriendo, porque yo te podría contar, en mi vida he visto morir 15 o 20 caballos, que murieron en las mismas condiciones. El segundo caballo de ayer se volvió, se pegó la cabeza, a mí se me murieron 3 caballos así. Es decir, que no es algo excepcional y que van a morir al prado, es parte de esa relación, y que nadie incita al odio de esa actividad. Entonces, esta era mi primera definición de lo que yo siento por esta fiesta, ¿no? Mira, ya tengo un montón de mensajes, pero a ver, ¿quién rebate? Ya muchas respuestas a Pablo. No, yo no voy a rebatir a Pablo, porque Pablo en esta dimensión yo lo respeto mucho por toda su experiencia. Sin embargo, simplemente voy a hacer algunas preguntas. Primero, antes que nada, yo cada vez que me acuerdo de los caballos, me acuerdo de Santiago Chalar y toda la devoción al caballo. Como 10 canciones. Sí, además, bueno, a mí me encanta Santiago Chalar. Pero las preguntas que me hago son, por un lado, los controles. ¿Cuáles son los controles y los criterios sanitarios que aplica la Intendencia en este caso? Porque es la que organiza el evento. Y se supone que sí, se supone que hay resguardos, se supone que hay veterinarios, algunos dicen insuficientes para la cantidad de caballos allí en el ruedo, pero una cuestión básica es cómo se controla la actividad. La segunda cuestión son las condiciones de la doma. Ves que yo no sabía que apenas 1 minuto. Yo hace añares que no voy a la 8 segundos es lo que claro, cada criollo. Claro, entonces me pregunto cuáles son esas condiciones de violencia a las que está sometido el animal, al punto de que algunas ONG o algunos animalistas piden a la Intendencia que se le prohíba la concurrencia a los niños por actos realmente que son contrarios a la decencia y a las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces yo hay cosas que no entiendo. Y
Me pregunto, y le pregunto a Pablo, además, que es nuestro experto, ¿cómo se domestican los caballos fuera de ruedo? Es decir, en situaciones que no son espectáculo para la gente, porque me parece que eso forma parte de la actividad normal que en cualquier establecimiento de campo existe. Entonces, el tema acá es la exhibición, la exposición del animal a situaciones que aparentemente serían de violencia, y yo por eso, como no soy ni experto ni nada, me pregunto cuáles son las situaciones de violencia y reitero lo que dijo Pablo, el riesgo también que tiene el jinete, porque yo he visto, sí, caer a muchos jinetes heridos y con heridas a veces muy, muy graves. Entonces, me parece que acá lo que se trata es ver la dimensión cultural de la Semana Criolla. A mí siempre me gustó la Semana Criolla, yo no y entiendo que es una expresión del campo en general, ¿verdad? Y es cómo dialoga ese campo, esa cultura con la cultura urbana. Pero las preguntas son esas, son las condiciones de la intendencia, los controles y los resguardos para evitar en lo posible muertes inútiles, como aparentemente son o denuncian que son. Mira, que han sido hablando estas. de los controles de la intendencia, un dato que aporto nada más, que hoy recoge una de las notas del Observador, habla el veterinario de la intendencia, Álvaro Modernel, quien dice que resaltó que en las últimas 10.600 montas hubo solo 5 que terminaron con la muerte del animal, ¿no? Eso como un apunte, pero después te contestará Pablo a ver sobre alguna de las dudas que tenía. No, Bueno, yo un paréntesis breve. Le hago paréntesis, digamos, los caballos cuando se doman normalmente no bellaquean, digamos, se entregan o se los trata. No es, ningún domador quiere que su caballo bellaquee, porque lo que está tratando de hacerlo es amigo del hombre. Así que el tema es que aparecen caballos que no paran de bellaquear, que bellaquean de alguna manera distinta. Un caballo que bellaquea por derecho, se dice, que van en línea recta, es un caballo que no jode a nadie, por decirlo a alguien, y no tiene interés. Los caballos que bellaquean en la vuelta son mucho más difíciles de mantenerse arriba que los demás. Entonces, estos caballos cuando aparecen, estos tropilleros, que son los que los llevan, pagan fortunas por ellos y los tienen con una energía. El caballo tiene toda la fuerza del mundo en el momento que se lo largan, porque ha comido como ningún caballo en Uruguay. Entonces, eso es como un boxeador. Y entonces, lo normal en la doma no tiene nada que ver con esto que estás viendo, que son caballos especiales y se utilizan porque dan un espectáculo distinto. Entiendo. Perfecto. Adriana. Me parece muy interesante el último planteo que hizo Pablo, porque la verdad es que sí, todos tenemos esa sensación. Estas cosas no se pueden estar haciendo como sistema, digamos, dentro del campo, ¿no? Y lleva también a relativizar hasta qué punto eso es algo típico de lo que es la actividad del campo y de la relación entre el caballo y el animal. Es decir, estamos hablando de que realmente es perfectamente posible, y no solamente posible, sino que se hace de modo regular y normal, una doma, pacífica, sin violencia, una doma donde, se busca hacer amistad con el animal. Y las excepciones, es decir, aquello que no es lo normal, se exhibe justamente porque el animal se niega a ser domado de otra manera. Eso, efectivamente, el animal seguramente, no tengo la menor duda de que está bien alimentado, de que son buenos animales y de que no les gusta ser montados. Digo, eso es evidente, ¿no? Y bueno, el hecho de justamente que no les guste ser montados y justamente por eso están ahí, tal vez nos dan una pista también de por qué hay tanta gente que ve violencia en eso. Es decir, el animal hace movimientos, bellaquear le llama Pablo, yo no, ignoro toda esa terminología, fui hace muchas décadas solamente una vez, y no quise volver. Entonces, claro, en ese bellaqueo es que el animal hace movimientos que no son los movimientos para el que está preparado un caballo de carrera, un caballo, ¿verdad? Porque
Él está tratando de sacudirse algo de arriba y entonces hace cualquier tipo de cosas. Y allí, evidentemente, los accidentes son mucho más probables. Ahora, nosotros estamos en una época posthumanista, por decirlo así. Es decir, ya dejamos de pensar que el hombre como especie es el centro del universo. Ya sabemos que formamos un todo con todas las demás especies. En este país, a pesar de los loables intentos de pacificación de principios del siglo pasado, seguimos violentando muchísimo a los animales. Lo vemos todos los días, la vez pasada en esta misma mesa lo comentaba, lo vemos todos los días en las calles montevideanas, cómo se castiga y se hace sufrir a los caballos que están tirando de carros y bueno, flacos, a veces con un sol impresionante que no se puede más, tirando de carros demasiado llenos, en condiciones horribles. Entonces, a mí me parece que todo esto, los animales abandonados, los perros abandonados, que ya no tienen refugios suficientes. Entonces, yo creo que no debemos menospreciar a aquellas personas que se oponen a las jineteadas, porque esto no tiene que ver con una ONG, esto tiene que ver con una nueva sensibilidad, una sensibilidad que el Uruguay ha tenido desde comienzos del siglo pasado, cuando se prohibieron las corridas de toros, cuando se prohibieron las riñas de gallos, cosas que igual se practican. En los raids se maltratan a los animales de modo horrible y los raids siguen existiendo. La cuestión es, ¿vamos a hacer de eso un espectáculo? ¿Vamos a hacer de la violencia un espectáculo? Porque en el fondo no se trata de si el animal muere, no muere, ¿verdad? Es decir, a ver, yo soy omnívora, lo digo antes de que me lo pregunten, ¿no? Yo como carne, bien, pero no hay un espectáculo donde se pague para ver cómo se mata una vaca o cómo se faena ganado. Entonces yo realmente diría, la criolla tiene una riqueza impresionante cultural, muestra un montón enorme de cosas que se hacen en el campo, que son buenas, que son positivas, que son interesantes, comidas, artesanías, muestras de altísima calidad. Y junto con todo eso resulta que viene esto, que es realmente una exhibición de violencia, la violencia espectáculo, y que es lo que nos ocupa la mayor parte del tiempo. No hablamos de otra cosa. Entonces, ¿no sería mejor dignificar al campo mostrando otras habilidades de los jinetes y de esta buena relación entre el jinete y el animal, en lugar de mostrar la imposición de un animal, del hombre sobre un animal que no quiere ser montado? Leo dos mensajes nomás que tengo antes de darle la palabra a Nico en esta primera ronda. A ver, Rodrigo dice, el tema de la criolla en Uruguay me hace acordar al tema de Occidente e Islam con el tema de la colonización cultural. La cultura urbana de Montevideo quiere colonizar al campo e imponerle sus criterios de protección a la naturaleza sin darse cuenta que el hombre de campo es parte de ella. Después, todos somos parte de ella. Hay quien dice, por ejemplo, lastimando al caballo, torturándolo para ganar la Copa Libertadores de los hombres de campo. Parece similar al discurso que dice la maté porque amaba a mi mujer. Triste argumento, dice en ese caso. ¡Qué link! Es una asociación dura. Sí, no, yo digo, más allá de que personalmente no me gusta la doma criolla o la jineteada, mejor dicho. Sí, la jineteada no me gustan porque creo que hay otras formas de diálogo con el caballo, especialmente en los caballos de carrera desde que nacen en adelante. Es una forma también de manifestación cultural que tiene que ver justamente con esa afán de superación entre el hombre y el caballo indomable, y es una manifestación que nace con el Uruguay mismo. A mí igual me llama la atención que muchas organizaciones una vez por año se rasguen las vestiduras de esto, cuando en realidad hay muchas otras cuestiones
que seguramente producen mucho más violencia. Muchas veces la generación de un partido de fútbol donde dice que voy a matar al contrario, y no vemos que digan que un niño de 7 años no lo puede ir a ver. Produce más violencia la política muchas veces, y políticos que muchas veces con sus propios diálogos y llamados al odio generan mucho más violencia que esto. Creo que hay un tema de entendimiento de lo que es el campo y lo que es la ciudad. A mí la verdad, que un caballo pueda morir en el medio de un ruedo es una probabilidad que como pueda morir un jinete, o que pueda morir en la propia salida de la portera del campo, y el caballo caiga y se golpee. El ciclista que murió, el ciclista que murió, es decir, ya han habido condiciones de las jineteadas, por ejemplo, el uso de espuelas especiales, en adelante. A mí me llama mucho la atención esto de la intendencia, que es un sentimiento de culpa, de quedar bien, de querer quedar bien con el Dios y con el diablo, si es que ambos existen. Que es, vamos a reformular. No hay mucho para reformular. Lo que hay es, o lo queremos hacer o no lo queremos hacer. O hay criolla con jineteada, o tenemos ganas de hacerlo, jineteada. o queremos que vengan 200.000 personas en una semana, o no lo hacemos más. Pero no digamos Gregre para decir Gregorio, porque en definitiva lo que me da la impresión es que estamos aplicando criterios feministas, como este mensaje recién que mandaba el oyente, o humanistas, o posthumanistas, que no tienen nada que ver con esto. Entonces, si se quiere prohibir, que se ponga los que hay que poner y se diga lo voy a prohibir. Pero no diga que vamos a reformular, porque esto, ¿saben lo que es? El año que viene, ojalá me toque el lunes para hablar de lo mismo, que así me acuerdo del señor intendente tuitero. Pero es necesario establecer, es decir, la pregunta es necesario que el espectáculo sea justamente ese. Que ese es el espectáculo. Bueno, Nico, ese es el espectáculo. Pero no puede si no lo queremos hacer, no lo hagamos. Claro, pero Yo estamos no me puedo hablando de imaginar personas. Semana criolla sin jineteada. Claro. No, podría haber. Lo tengo desde niño. Podría haber ruedo. Puede haber un montón de cosas. Esto es lo que decía Pablo. Es decir, todas las maneras Adriana, hermosas puede haber como hay... el hombre, el peón, se relaciona con el caballo. Eso es el Prado, justamente. Claro. Eso es la rural del Prado, donde hay pruebas de rienda, donde hay pruebas, puede haber de salto, puede ser lo que sea. Un caballo en un salto también se puede matar. O sea, lo que quiero decir es, pero una cosa o lo es hacemos o no lo hacemos, pero no demos vuelta, ese es mi punto. Leonardo va por el lado que yo quería plantear ahora, ¿no? De qué cambios se podrían hacer y se entienden que vale la pena entonces. Porque, a ver, acá hay algunas de las discusiones que se están dando por ejemplo, más allá de prohibir o no, hay quienes dicen, bueno, la discusión la podemos dar a nivel nacional, pero el tema es que se haga en Montevideo o se siga haciendo en el interior del país como se hace. Y se va a hacer. En el interior como se la hace. penca, el tema es Montevideo, ¿lo tiene que permitir o no? Después está el tema de el auspicio y el patrocinio, ¿no? Porque también hay organismos públicos que ponen fondos específicamente, y en el ruedo se ve argumentos. Eso es otra discusión que se ha planteado, de si tienen que financiar o no, por ejemplo, este tipo de actividades, organismos públicos y apoyo de la Intendencia, y si se tiene que transmitir a través de TV Ciudad, que es el canal oficial de la Intendencia, y Televisión Nacional, por ejemplo, que también lo repite para todo el país. Esas son algunas de las discusiones que están dadas, ¿no? O si no, como dice Adriana, si se tiene que cambiar como tal el evento y dejar de haber jineteadas y que haya otro tipo de representación de las tradiciones del campo en esa semana. Pero que eso se da en otra, como dice pero no importa, en no es otras excluyente. instancias. No es excluyente. Yo insisto mucho en esto de las condiciones y los contralores y los cuidados que hay que tener. A lo mejor alguien me va a criticar, y mucho, como suele suceder en las redes virtuales. Y yo también lo que veo en el espectáculo de la jineteada es una plástica, una gestualidad que yo no veo en otros espectáculos. Y sinceramente lo digo, no veo una violencia hacia el caballo, porque también al jinete le implica un riesgo importante. Y lo mismo todavía no termina, sí. Adriana. Lo mismo podría decir de otro tipo de espectáculos en donde participan o no animales, en donde siempre hay riesgos a correr
y esos riesgos se corren, pero no con la intención de terminar mal. Entonces, reitero esta idea de los contralores, las condiciones y los requisitos para las jineteadas, y si eso está vigilado y si eso está controlado, a mí, reitero, más allá de todas las críticas que pueda tener, no me imagino una semana criolla, una semana de turismo, semana criolla, sin jineteada. Discúlpenme, entonces es otra cosa, lo que planteamos es otra cosa, no es y yo creo que hay que atender lo que decía Pablo recién, cómo mucho de la gente del campo se juega, cuánto se juega, digamos, pero no en el sentido de exhibicionismo, sino cuánto se juega de verdad en términos de identidad cultural en la Semana Criolla. Eso voy. Son 200.000 personas que van, ¿verdad? Ahora, descuenten, no sé cuántos son, 3.200.000 uruguayos que no van, que no vamos. Yo me pregunto cómo puede entenderse que no hay violencia cuando lo que tú estás viendo, si llegas a ver, porque dura muy poco efectivamente, es a un hombre montando un animal que no quiere ser montado, dándole rebencazos a diestra y siniestra. Y si no bellaquea lo suficiente, dándole más rebencazos y más golpes para que bellaquee. Entonces, yo les digo, vivimos en una sociedad del riesgo y realmente accidentes puede haber. Puedo salir de acá, me puede atropellar un auto, me puede caer una maceta en la cabeza, todos podemos morir. La cuestión es ese tipo de violencia contra el animal lo único que hace es defenderse, contra el animal convertido en espectáculo público. Yo, por supuesto, no digo que no haya muchísimas otras formas de maltrato animal, no digo que haya muchísimas otras deportes que también son violentos, pero en este caso se muestra el castigo del animal. Yo realmente me llama la atención que esto no se vea. Y bueno, y luego, insisto, creo que en el campo hay mucho para mostrar. Y algo del tipo, simplemente poner caballos sin domar. Y bueno, el que lo dome más rápido, de modo más racional, más pacíficamente, bueno, gana. ¿No hay honor en eso? No hay honor en eso. Ya existe, el concurso de doma ya existe. Es decir, el castigo del animal es absolutamente visual. La sotera de los rebenques que se usan son de papel. Entonces porque el espectáculo es ver el tipo que el castigar al animal. ¿Sabes cuál es el mérito? De que él no puede agarrarse con las dos manos. Agarrarse con las dos manos eso es una vergüenza. Claro. Entonces él tiene que sacar y hacer alarde de esa mano y bueno, suelta. Poner un pañuelito en la mano. Y es casi un pañuelo. Otro lo hace con un poncho. Otro los hace con un poncho. El espectáculo, por eso yo digo que no se entiende el espectáculo. Y en relación a esa nueva sensibilidad que dice Adriana, es una sensibilidad, nosotros estamos hablando acá por la reacción de una cantidad de gente que no sé cuántos son, ¿no? De una ONG o no sé qué es. Yo no pertenezco a ninguna ONG. Una sensibilidad completamente sesgada. Y yo sesgada en sentido de que ha priorizado como víctimas a los que yo pondría últimos, porque el contrario de la vida de un caballo que bellaquea, el contrario de la vida, el sufrimiento puro es andar por las calles de Montevideo. Claro. Ese es un caballo que no tiene paz. De acuerdo. Ese es un caballo que no tiene. Eso debería estar prohibido, debería prohibirse ya. La gente misma que se ofende con esto de los caballos, de repente tiene un perro en 2 metros cuadrados en el balcón los 365 días del año. Muy mal. Pero sí hay cantidad de gente que lo tiene. Y después, esto para mí, el extremo, que a mí siempre me acuerdo que siempre me pareció un horror de estas agendas y estas nuevas sensibilidades, fue cuando, ¿te acordás? El paciente que comieron los perros en una colonia. Vilar de Bo, ¿no? Vilar de Bo. Y las preocupaciones se repartieron entre los que querían salvar los perros y los que estaban preocupados porque claro, murió. Pero no ridiculicemos. Pero no ridiculicemos. No, ¿cómo? Es ridículo hacerlo, sí, pensarlo, proponerlo. Claro. El operativo que hubo para salvar los perros fue mucho más importante que para reformar el asilo. Pablo, pero vos sabés que yo no integro ninguna ONG, sabés que no soy una extremista, yo hubiera matado a esos perros. Yo creo que hay más gente que tuvo escuchándonos, por eso yo estoy hablando pero aquí. yo creo que, pero yo creo que también hay mucha gente que conozco que no pertenecen a esas ONGs, pero sin embargo
piensan como yo, es decir, es como que les parece violento. Entonces, la pregunta es esa. Ha habido, libros de Barran, por favor acudan a mi ayuda, ha habido todo un proceso de pacificación del país, y el proceso de pacificación ha pasado justamente por terminar con cierto tipo de espectáculos violentos, donde se trata a los animales, se los instrumentaliza, bueno, se los violenta, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no podemos dar un pasito más. Yo sé que la gente yo sé que no entendemos, pero vos sabés las veces que en España me han dicho a mí, mis propias amigas, que nosotros no entendemos las corridas de toros. Pero la reacción es muy diferente. La corrida de toro, el objetivo es la muerte. Acá el objetivo no es la muerte, justamente. O la riña de perro, la riña de gallo. Es que el caballo quede tranquilo. Al revés, es la vida el objetivo de esto. A mí lo que te digo es, hay muchos deportes que generan violencia y no por eso, y son manifestaciones culturales. El boxeo, el kickboxing, el no sé cuánto que hay ahora, en fin. ¿Podemos prohibirlo? Sí, podemos prohibirlo. El tema está en... ¿Se acuerdan de rollerball? Sí. A ver, yo soy un amante del caballo. Creo que el Uruguay debe ser de los países que tiene más caballos por habitante. Es probable, no sé el dato. Ayer había un dato bastante interesante sobre los sangre pura de carrera, que el Uruguay es por habitante de los países que tienen más sangre pura de carrera, con mayores nacimientos por habitante. O sea, cuando la comparación con el hombre, ¿verdad? Como me hace acordar del tuit de los canguros esto, pero... la realidad es que, y a mí no me gustan las jineteadas, y de hecho no voy a las jineteadas. Ahora, lo que me parece es que enarbolarse en Animalista una vez por año en la Puerta del Prado, y olvidarse de un montón de manifestaciones violentas que suceden día a día, como perros, gatos, o caballos de tiro, me parece un poco hipócrita, y la nueva agenda de lo políticamente correcto. Y no lo digo por ti, lo digo por estas organizaciones. Y yo aprovecho a pedirle a Cristian, por favor, Cristian, aprovecha a prohibir la atracción a sangre. Aprovecha a prohibir la atracción a sangre. ¿A qué, Cristian? No. Cristian Picandia, el nuevo intendente. No, Cristian Mirza. No, perdón, Alicandia, perdón. ¿Qué vas a hacer, Cristian, con eso? No voy a mantener las jineteadas y voy a prohibir los carritos. Pero ya se hizo mucho por la eliminación de los carritos, por favor. No vengan con el cuento de que hay todavía 1000. No, bueno. Se cambió muchísimo. Hay que seguir en esa línea. También conozco gente ecologista que no mata mosquitos. Ya seguimos en la mesa. Muchísimos los mensajes en torno a este tema. Imposible poder leerlos todos al aire, pero aportaron muchísimo también al debate. Evidentemente es un tema que genera pasiones y odios. Digo que la política uruguaya. Sin duda, se ve que es más divertido que la política, dice Leonardo. Sí. Podemos seguirlo tratando los lunes después de turismo. Yo creo que tiene todavía larga vida este tema. Sí.